ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת ההצגה שלנו, ואין קהל ואין במה, אולי נשב, ננוח, אתה, אני, וגם תחלוף הרוח, ויעברו כל השנים, ואולי יבוא יום, ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. Disculpen el corte tan abrupto, pero bueno, ya estamos, les voy a poner la canción al final. También voy a empezar a transmitir en directo a Facebook. Y antes de iniciar con el tema de hoy, y aprovechando justo este tema, con el permiso de Karen, si alguien conoce algún intérprete de lengua de señas o alguno de ustedes es un intérprete, sería para nosotros un gran honor que pudieran prestar apoyo en este tipo de eventos, porque justo no hemos llegado al punto de llegar a un nivel de inclusión tal que podamos tener intérprete de señas, ¿no? Por aquí a veces activan los subtítulos y creo que eso es muy útil, pero de cualquier forma sería muy interesante. Si conocen a alguien o ustedes son saben algo como para adaptar las tecnologías para gente, por ejemplo, ciega que leen con, me parece que son no recuerdo cómo se le llama. Yo soy una ignorante en el tema, discúlpenme. Realmente estoy aprendiendo, pero si quieren sumar en ese tema, nosotros estamos abiertos, necesitados, gustosos. Por favor, contáctenos. El correo electrónico es administración@bimestral.org. Entonces, después de esta atropellada intervención, bienvenidos. Gracias por su participación. De hecho, bienvenidas. Hoy solo tenemos damas presentes y estamos esperando que lleguen más personas. El día de hoy tenemos a Karen Astrid Pantoja, que es una compañera de la Asociación Civil que nos viene acompañando ya desde hace mucho tiempo y que hoy nos trae el tema de la inclusión en el aula de las discapacidades sensoriales. Karen, ¿te gustaría hablarnos un poco acerca de ti para la gente que aún no te conoce y posteriormente entrar en tema? Hola, ¿qué tal? Primero decir muy buenos días y yo sé que para todas, bueno, en este caso sí serían todas, es un poco complejo conectarse en un día domingo, día de descanso, y más porque me imagino que habrá que preguntar ahorita que estemos ya todos juntos aquí, quiénes son docentes, quiénes trabajan directamente con, pues sí, en el ámbito educativo y quiénes quizás están más en la parte de terapia y toda esa cuestión.
Bueno, primero agradecerles mucho a todos por estar aquí. Como comentó mi compañera Riff, mi nombre es Karen Astrid Pantoja Cepeda. Yo vivo en el estado de Querétaro, en México. Si hay alguien de otros países también. Tengo entendido que la mayoría son de México, pero si hubiese alguien también de otro país, sería interesante, ¿no? Como que charlar un poquito acerca de dónde están y todo. Bueno, yo estudié psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Querétaro. En realidad es una carrera, un nombre de carrera un poquito más larga, pero me especialicé en esta área. Y les voy a compartir un poco lo que es trabajar con personas con discapacidades. Yo principalmente he trabajado más en media superior, pero también tengo experiencia con infancias, algunas infancias, lo que es primaria, incluso preescolar también. En mis primeros años estuve trabajando en el área de educación básica, pero sobre todo, ya hay alguien de Panamá, ya aquí veo el chat que alguien puso, de Panamá, pues muchísimo, qué gusto, ¿no? Que sea alguien también de otros lados de Latinoamérica. Siempre enriquece muchísimo, ¿no? Esta diversidad. Y bueno, yo les comento, yo estuve trabajando en áreas de educación básica, también educación superior, y más recientemente mis últimos años han sido sobre todo con estudiantes universitarios y de bachillerato con discapacidades, sobre todo sensoriales. Sí he llegado a colaborar, pues sí, no con organizaciones que tienen que ver con como infancia de desarrollo pleno, con más discapacidades intelectuales y de otros tipos, pero en realidad mi área principal es personas con discapacidad visual y auditiva. Y específicamente decía Rivka, ¿no? Acerca de, pues, tener intérpretes y todo. Bueno, iniciando con esa pequeña, pues sí, ¿no? Como comenzando a hablarnos sobre la importancia de tener intérpretes, yo conozco una parte de lo que es la lengua de señas. No soy experta en esa área específica, pero pues he trabajado con varios intérpretes. Y bueno, yo como tal, lo que les vengo a hablar es de esta importancia de la inclusión en el aula de personas con discapacidades sensoriales. Sensoriales, y ahorita voy a empezar a proyectar. Aunque antes de iniciar con mi presentación y ser muy yo que al hablar, quisiera sí que levanten la mano las personas que trabajen directamente en educación. Ahora sí que donde está como un corazón, que reaccionen quienes trabajan directamente en educación para que sea un poco más interactivo eso. Si quieren ya sea aplaudir o hacer como una reacción, lo que quieran, realmente me gustaría, ¿no? Sobre todo porque cuando uno trabaja en el aula es bien importante empezar a contemplar al otro, ¿no? Y al otro me refiero a captar, hacer pequeñas actividades, pequeños como ejercicios activos que nos ayudan a despertar la atención. Una de esas cosas, por ejemplo, si estamos en la virtualidad, es buscar interactuar un poco. Ahorita es muy complicado hacerlo ya que estamos en un espacio virtual, pero en el espacio del aula y físicamente hay muchos elementos y muchas cosas que se pueden ir haciendo, pero para no seguir como aburriéndolos con esta parte y también para pasar directamente al tema que nos atañe, que es las recomendaciones. Bueno, yo primero quisiera preguntarles si alguien conoce más o menos a nivel mundial cuántas personas tienen un tipo de discapacidad de la que sea. Vamos a hablar primero en términos generales y luego ya nos vamos a lo particular. Ya lo estoy proyectando, pero alguien es más, antes de que alguien tiene una idea o por porcentaje, lo proyecté rapidísimo, pero alguien así que diga, bueno, yo creo que es un 10%, un 5%. A ver, creo que aquí están comentando en el chat, Venezuela, ok. Pues muchísimo, qué bueno que vienen también de Venezuela. Y me decían que de Panamá, de Paraguay, de muchos lados de Latinoamérica. Qué gusto que estemos aquí con... Entonces no solo es de México, es de varios lados. Perfecto. Bueno, les voy a proyectar ahora esta infografía bien interesante. Esta infografía es por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y lo que nos comparten ellos es que alrededor del 10% de la población, eso significa 650 millones de personas viven con algún tipo de condición de discapacidad en el mundo. O sea, esto significaría, por lo tanto, que la población con discapacidad
constituye la minoría más grande, irónicamente, ¿no? La minoría con mayor cantidad de personas a nivel mundial. Y esto realmente no es poca cosa, o sea, el 10% de la población es un montón. Evidentemente, gran parte de esta población, pues sí tiene que ver, está más relacionada con la tercera edad, en gran medida, porque bueno, en la tercera edad es cuando más discapacidades se presentan, pero también hay una población muy grande de discapacidades, sobre todo visuales. No sé si tenían la referencia, pero a nivel mundial, lo que son las discapacidades visuales, sobre todo todo lo que tiene que ver con el glaucoma, ha subido en los últimos años y se prevé que ya no es una cuestión de solo la tercera edad, sino también una situación, una condición de vida de personas de todas las edades, incluyendo niños y adolescentes. Ok, y bueno, el 30%, según la UNICEF, es lo que les decía, ese 30% de esas 650 millones, el 30% son jóvenes y jóvenes en situación, o sea, los jóvenes que están en situación de calle tienen algún tipo de discapacidad. O sea que la discapacidad, por lo que comenta este informe, sí tiene una relación con la pobreza y condiciones de vida complejas, ¿no? Incluso también hay ciertas situaciones, y sobre todo en países de Latinoamérica y países como México, que a partir de temas de inseguridad, a partir de condiciones de pobreza, llegan a tener la discapacidad. Hay por ahí una relación bien interesante. O que cuando la adquieren pues ahora sí que condiciones de vida, oportunidades van disminuyendo. ¿Qué es lo que puede resarcir esta situación? Pues bueno, lo que yo les vengo a compartir es que la educación y sobre todo el acceso a la educación de personas, por ejemplo, con sordera o ceguera, pueden llegar a cambiar estas condiciones. Esto quiere decir que aquellos que tienen una discapacidad, a pesar de, pues no sé, que la adquirieron por una situación de pobreza, por una situación de violencia incluso, que esto se llega a ver bastante, incluso violencia doméstica, puede cambiar su situación de vida el hecho de tener o no educación por lo menos básica. En México la educación básica antes era hasta la secundaria, que básicamente en otros países de Latinoamérica se le llama educación terciaria, pero en México ya está el bachillerato, que es la preparatoria, ¿no? Esto ya se considera educación básica. Antes no era así. Y bueno, esto ha cambiado un montón de cosas, porque si uno va a pedir un empleo, pues normalmente te piden la educación básica. Y el hecho de que los chicos con discapacidad no puedan acceder a la educación básica, pues constituye digamos, una doble vulneración, ¿no? Entonces, cuando hacemos consciente que muchos de nuestros jóvenes, por el hecho de entrar a una escuela y seguir en ella, pues va a ayudar a que no caigan en temas delictivos, que ahorita ya vamos a entrar más específicamente con las discapacidades. Bueno, les voy a dar un pequeño recorrido. Como este webinar es ahora sí que un poquito corto, me quiero ir un poco rápido, primero a contextualizar qué son las discapacidades y posteriormente, pues ya, ¿no? Dar las específicas recomendaciones. Ok. También, si en algún punto alguien quiere hacer una pregunta, lo podemos dejar en el chat y pues ahora sí que contestarla, ¿no? A su debido tiempo, que será más o menos un poquito delante de la media, de las 12:30, 12:40 por ahí. Ok, los tipos de discapacidades, solo como recordatorio general, están las físicas que tienen que ver lo, lo motriz, las mentales, que bueno, esa es una clasificación como muy a grosso modo, habrá otro tipo y etcétera, pero las mentales incluyen lo intelectual y lo psicosocial. Les comentaba que hoy quería enfocarme en lo visual y lo auditivo. ¿Qué se entiende por visual o auditivo? Que muchas veces esto genera ah, mucha falta de información. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y sobre todo en la visual. En lo auditivo no tanto, pero en lo visual sí. Una persona, vamos a definir qué es una discapacidad visual. Una discapacidad visual es la disminución de la visión en un 95% a un 99%. ¿Esto qué significa?
que si yo uso lentes, no significa que tengo una discapacidad visual. Y muchas veces se confunden. No saben cuántas ocasiones en cursos y todo he escuchado a personas decir, no, es que yo tengo una discapacidad visual porque utilizo lentes, pero no es lo mismo. Tener incluso cataratas o alguna dificultad en la visión no es lo mismo que una discapacidad. Una discapacidad se define porque es una condición permanente que ya la vas a llevar toda tu vida, o sea, no la puedes cambiar. Y por más tratamientos que te pongas, no se va a poder cambiar. Evidentemente, en la auditiva también existen cuestiones como un implante coclear, otras cosas, pero no, pero son permanentes. Y cuando digo permanentes, que con más operaciones que se hagan y todo, no va a recuperarse ese sentido. Y también voy a esta parte, ok, de lo visual, espero que se haya entendido bien, porque pues luego hay esa confusión, ¿no? Y de lo auditivo, no es lo mismo la persona que tenga una baja audición, pero sí logra escuchar con aparato, que ya estamos hablando de hipoacusias. De hecho, el término correcto es hipoacusia, cuando hablamos de sordera y toda esta cuestión, pero hay de grados, o sea, está el grado leve, que es lo más básico, que sí puedes seguir escuchando con aparato, el grado moderado, donde ya hay una afectación mayor y donde es un punto bien complejo, sobre todo cuando se presenta desde la infancia, porque cuando se presenta en la infancia no se puede adquirir el lenguaje igual. Por lo tanto, al no adquirirse el lenguaje igual, no podemos, bueno, los chicos con esa condición no logran aprender a escribir del todo bien. ¿Qué significa esto? Que su primera lengua o su lengua materna de una discapacidad auditiva sería, digamos, si no se les enseña señas, mm, ¿cómo decirlo? Ellos lo van desarrollando porque van a tratar de buscar una forma de comunicarse, cualquiera que sea esta, y usualmente pues es por medio de alguna gesticulación, de alguna seña, y puede ser que tengan este resto auditivo, pero no quiero entrar como que en tan, o sea, como tan específicamente en la auditiva, que hay un montón de cosas que se pueden hablar, y también aclarar, yo tengo esta formación más desde el lado pedagógico y académico, por lo tanto, ya temas de, pues ahora sí que terapia de lenguaje, cosas más específicas, podrían verse en otro momento, pero lo importante para un docente que tienes que saber cuando trabajas con personas sordas es que no van a escribir igual que un estudiante regular. Y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si a un estudiante con discapacidad auditiva se le pide el mismo grado de escritura que un estudiante que lleva años escuchando y años practicando su escritura, no va a ser igual y va a ser una cuestión pues bastante injusta. Es como pues pedirle a alguien que lleva años practicando el inglés que haga un examen o que le hagas un ensayo igual a alguien que no es nativo, que lo ha aprendido quizás ya siendo adulto o con apoyos, ¿no? Entonces, este sería como el símil, que no es su lengua materna la lengua que hablen, porque importante decirlo, la lengua de señas no es igual en cada país. Por ejemplo, en México es una estructura y quizás en Brasil y en Estados Unidos, bueno, no quizás, más bien es otro idioma, o sea, sí se pueden llegar a entender en algunos puntos las personas sordas, pero no, no es el mismo idioma, ¿no? O sea, también esta idea de que solo hacerle como alguna gesticulación y sobre todo, ¿no? Cuando se confunde la lengua de señas con algún tipo de mímica, pues también esa es una forma, pues una falta de respeto, ¿no? Hacia la comunidad sorda. Quería añadir algo, ¿no? Riff. Sí, sobre esto que comentas, Karen, porque, bueno, realmente soy muy nueva en este tema de la discapacidad sensorial y este año justo me tocó trabajar con dos niños que una de las niñas no tenían la menor idea de qué era lo que le pasaba, ¿no? Y entonces, actualmente me da la impresión de que cuando alguien no sabe lo que pasa con un niño, de inmediato lo meten a la etiqueta de autismo. ¿No? Entonces, de esta nena decían autismo, autismo. Del otro niño también era más funcional, pero la misma situación. Y sucede que en Israel hay muchas infecciones en los oídos
los niños sufren mucho de las infecciones en el oído y este fue el caso de estos dos niños. En el caso de la niña, que era el caso más grave, la niña incluso las situaciones le era en ocasiones no podía entender qué estaba pasando porque no podía ligar el lenguaje a la situación, esto es, la palabra al Es objeto, a la situación. Entonces era como tal cual, como tú lo mencionas, era como si hubiera llegado una niña de otro, ni siquiera otro continente, de otro planeta y está queriendo interactuar en un entorno donde no tiene las herramientas para. ¿No? Entonces, yo pienso que como docentes muchas veces no tenemos las suficientes herramientas para, en primer lugar, para identificar que un niño puede ser que tiene un problema del oído. Luego, para trabajar con estos niños, porque justo como dices, la lectura, la escritura, pero yo voy un paso atrás, ¿no? La dificultad en la escritura se deriva de la dificultad en la lectura que tiene que ver como con toda esta concatenación, ¿no? Tenemos nuestro periodo de escucha, posteriormente el periodo del habla, después el periodo de la lectura, la adquisición de la lectura y para finalizar en la escritura. Por por cierto, que supuesto. no va a poder escribir bien un niño que no puede leer porque no puede relacionar el sonido con la palabra porque no lo tiene. Exactamente, justo esto que comenta Rivka tiene un punto fundamental y digo, yo ahorita comento mucho acerca de la discapacidad auditiva y de las personas sordas porque justamente estoy trabajando en un espacio, bueno, no me presenté al 100%, estoy trabajando en un espacio, es la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, es una escuela incluyente, digo, ellos en educación superior, yo en media superior. En realidad, llevo toda esta parte psicopedagógica, apoyo a docentes, etcétera. Pero muchas veces nos encontramos con estas dificultades enormes de falta de comprensión. Y bueno, esa falta de comprensión muchas veces también viene, esto lo voy a pasar un poco rápido, porque me quiero ir a la parte medular y las recomendaciones específicas, que básicamente son cuatro. Y bueno, evidentemente cuando hablamos de discapacidades no es ni persona discapacitada, algo bien, bien frecuente y sobre todo para temas visuales, digo visual y auditivo, que se les dice sordomudos. Ok, si algo quiero que se quede en esta pequeña plática, porque sí es muy breve, realmente no me da tiempo de explicar todos los motivos por lo cual no se dice, pero no les digan personas ni mudas, ni sordito, ni sordo mudo. No lo es, no es que sea mudo. De hecho, la persona con discapacidad auditiva sí puede o sea, sí puede generar sonidos, o sea, es capaz de ello, pero al no escuchar, no tiene una referencia para hacer esto, ¿no? Y pues es como si fueses a un país y te pidiera, ¿no? Que hicieras su mismo sonido el primer día que estás ahí, pues no va a poder ser porque no estás familiarizado. Incluso hay una cuestión bien importante aquí, que hay personas con discapacidad visual que se les ponen implantes cocleares sin dar un seguimiento o atención, por medio de terapia de lenguaje. O van a una sesión y piensan que con eso ya fue lo suficiente. Pues no, o sea, tiene que haber un recorrido muchísimo más fuerte, ¿no? Y bueno, aquí también hablamos de débil visual, ¿no? Es baja visión, que es una perspectiva diferente, ¿no? De alguien que es ciego o tiene una disminución en la visión, ¿no? También, bueno, esto ya va con otras áreas, pero sí, palabras como retrasado, inválido, no son lo preferente, ¿no? Y me voy a ir a las recomendaciones porque veo que el tiempo se me va rapidísimo. Mis recomendaciones, quise poner cuatro muy sencillas, no quise, podría haber entrado con todo este tema didáctico y en el aula, y que sí a veces es sumamente importante, pero si no entendemos desde un principio la parte de ser sensible al otro, a las diferencias, no va a servir de nada poner muchos juegos, poner muchas dinámicas, hacer quizás cuestiones táctiles, incluso, y voy a decir algo que es quizás un poco polémico, no tendría sentido poner un intérprete de lengua de señas si ni siquiera te has acercado a tu estudiante a ver si sabe lengua de señas, por ejemplo. Empezando por ahí.
Y esto tiene que ver con la primera recomendación que les quiero dar desde la parte docente, que sería la empatía. Primero, para entrar en tema, bueno, para trabajar con personas con discapacidad auditiva y visual, es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Sé que no puedes vivir lo que es una persona sin escucha, no puedes vivir lo que es una persona sin vista o que tenga enfermedades o dificultades, perdón. Voy a tomar un poco de agua porque ya, disculpen, no puedes vivir lo que ha vivido él, pero sí podrías tener quizás un poquito de sensibilidad a acercarte. Yo sé que muchas personas no han tenido estudiantes, pues sí, ahora sí que ciegos o sordos en sus clases, pero si te vas documentando un poquito de qué va la cultura sorda, de qué va la cultura de la comunidad ciega, puede hacer un montón de cosas. Y ahí hay algunas de las herramientas que les puedo brindar ahorita, que uno es la empatía, y cuando tienes un grado mínimo de empatía, puedes comprender cómo es su situación. O sea, primero tendría que entrar por lo que sientes o te parece esta persona y después puedes comprender su situación de vida. ¿Y cómo podemos comprender su situación de vida? Bueno, voy a parar un poquito aquí la presentación porque les quiero compartir una organización que esta se llama ONCE. No sé si alguien ha escuchado sobre esta organización o tiene alguna idea de qué va. Alguien aunque comenten después, que levante solo la mano para que puedan, eh, bueno, ahorita los veo, sí, sí. Y justamente quiero compartirles esta organización, justo les quería poner la página. Igual en terminando, podemos ver, ¿no? La organización 11. Bueno, esta organización trata específicamente con personas con discapacidad visual y es una organización que tiene un montón de materiales, de recorridos, un montón de cosas que ahora sí podría ser bastante bueno. O sea, yo de hecho muchas de las cosas que he llegado a conocer, a sacar, lo he sacado por medio de esta página. Y esta página básicamente, bueno, es de esa organización, es española, realmente está reside en España, pero han hecho un montón de cosas y sobre todo las cosas que han hecho es la parte de la sensibilización, porque con la discapacidad visual, uno de los puntos fundamentales es ser sensible a las diferencias. Igual, si alguien la quiere apuntar y si no, también la pongo en el chat, pero bueno, aquí veo que algunos están comentando. Ah, exactamente, es una organización que atiende la discapacidad visual. Esta organización incluso tiene alguna forma de conocer un poquito más y hay materiales, por ejemplo, hay ciertos materiales para trabajar con lo visual, ¿no? Y esa formación me parece que es bien importante. Oye, hay formaciones que obviamente uno puede tomar de manera autónoma o que también en las instituciones tendrían que darnos esta formación también. Algo que no se dice mucho en este tema de la discapacidad es que hay áreas específicas que tendrían que apoyarnos para formarnos, ¿no? Como docentes. El problema, y yo creo que este es uno de los grandes problemas con los alumnos ciegos, es que cuando a uno en su clase, ¿no? Le dan un alumno que tiene estas condiciones, te dicen como, ah, mira, pasa esta situación, etcétera. Muchas veces las personas lo que hacen, no digo que todos, pero sí muchas veces es llegar a hacerles todo o muy sencillo o de plano, pues no interesarse y simplemente pasar por pasar a la persona. Pero el hecho de pasar a un estudiante solo porque tiene una condición, pues no, o sea, estás faltando hasta a la empatía, a la comprensión y no te estás formando para trabajar con ese grupo específico. Y es algo pues bastante grave porque este grupo vulnerable llega a un grado universitario donde pues no puede acceder a la educación superior. Si va pasando los grados bien y va entendiendo ahí más o menos, si llega a una universidad, pues no van a tener las herramientas mínimas. Y es más perjudicial no apoyarles o no formarlos de manera apta. Que obviamente, si tú en tu escuela o algo, ¿no? Te dan un chico con una discapacidad, es importante,
pedir una formación. Porque digo, uno puede buscar cursos por fuera, como en esta parte de infancia y desarrollo pleno, y va a haber muchas personas que quieran ayudarte en Internet, pero también es importante conocer nuestras limitaciones. Y en esta parte yo diría que la flexibilidad es algo fundamental. ¿Flexibilidad en qué sentido? En flexibilizar un examen, ¿no? Quizás si no tienes, porque también estoy pensando en contextos pues complejos, donde no tengas, por ejemplo, una máquina para imprimir en braille o varias cosas, ¿no? Que se lleguen a utilizar. Necesitaríamos tener la flexibilidad, por ejemplo, para hacerle un examen oral, que no es lo mejor es que sea escrito, o bueno, dependiendo lo que quiera el estudiante o lo que sepa usar, porque también, por ejemplo, yo me he encontrado, no diré en dónde, pero me he encontrado profesores que se molestaban porque su estudiante llevaba una computadora, pero cuando entienden que ese estudiante lleva la computadora porque le sirve para anotar y va tomando nota o va grabando, esa flexibilidad del docente es sumamente fundamental y sobre todo en la discapacidad visual que muchas veces el docente puede confundir el ser flexible con darle chance, ¿no? Y ese es un punto como bien crítico. Ahí quité la presentación, pero ya. Ese es un punto muy crítico en el tema de la inclusión, donde no es el ayudar solo porque hay una lástima, que la idea no es que se tenga lástima, sino que se entienda esta otra parte que lo voy a proyectar. Ay, a ver si me... Aquí está. No es que uno sea buena onda y sea buena persona y quiera ayudar a las personas con discapacidad porque tiene un noble corazón. Yo pienso que esa es una visión como muy egoísta y ya trabajándolo con las personas con discapacidad, me doy cuenta que no estoy siendo buena persona, estoy cumpliendo mi trabajo mínimo. ¿Qué significa cumplir con tu trabajo mínimo? Que existe todo un marco de políticas públicas a nivel internacional, a nivel nacional, bueno, en el caso de México específicamente, en el caso estatal para donde yo vivo, este pequeño pirámide invertida, la realicé justamente para hacerle ver a las autoridades de varias escuelas que pues no es algo que salga de un corazón bueno, que también, ¿no? O sea, también puede existir esa parte de un corazón bueno y todo, y eso está perfecto, pero más allá de eso, es una parte de tu trabajo. ¿Esto qué significa? Que uno, a nivel internacional, o por lo menos los países que firmaron la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad están obligadas a hacer. Y bueno, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible también nos marca esta necesidad. Y una recomendación que yo les podría dar es empiecen primero, más allá de implementar cosas en el aula, ir y preguntar a tu estudiante qué es lo que requiere. Obviamente sí es importante capacitarnos, ser flexibles, pero primero acercarte a la persona. Porque si no te acercas a la persona, no va a haber un diálogo, ¿no? No va a haber un diálogo y bueno, en el caso, por ejemplo, de la persona con discapacidad auditiva, sé que en muchas partes de México faltan intérpretes, simplemente en esta sesión lo que pues se hizo, digamos, como para salir del paso, pues sí, fue poner los subtítulos, pero bueno, algo bien importante es que, o por lo menos en esta sesión, no teníamos asistentes sordos. Si hubiese habido, pues sí hubiera sido bien importante que hubiese un intérprete y también si la persona está más conforme o se siente capaz de ir leyendo y de ir entendiendo la información, pues creo que ahí hay un avance, ¿no? Pero el tema es acercarse y tomar en cuenta la diversidad desde ese punto de vista. Y ahora bien, en la escuela, pienso yo, y esa es pues sí, tres puntos que quizás podría ir añadiendo y aquí le quiero ir escribiendo. Eh, bueno, déjenme ver si puedo tener a ver, quería ver si, bueno, voy a ir poniéndolo aquí. Hay algo que en la clase y ya para temas didácticos se puede hacer y es bastante útil, que es primero reforzar, a ver si lo puedo. Ok. No, yo creo que va a ser muy complicado. Mejor se los voy diciendo, porque si no voy a tardar 20 horas escribiendo ahí en, con
o anotaciones. ¿Se podrá poner aquí? Ah, creo que aquí se puede poner texto. Sí, ya. Una de las recomendaciones que les quiero dar es hacer estos 4 momentos en la clase y con esos 4 momentos, además de lo que acabamos de comentar, pueden ser un poquito más dinámicas. El primer momento sería conocimientos previos. Hacer como por ejemplo, si vas iniciando cuatrimestre o semestre, o quizás tu periodo escolar de un año, tienes que ver cómo están los conocimientos de tus estudiantes y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de personas sordas, ver cómo están en el tema de español, en cosas como muy básicas, incluso de matemáticas. Se sorprenderían la cantidad de personas con discapacidades, tanto visuales como auditivas, que tienen mucho rezago académico, ¿no? Entonces, conocer sus conocimientos previos y cuando ya estén en clase, hacer ciertos ejercicios o juegos que refuercen eso que vieron en la clase anterior. Como segundo punto de la clase sería dar una pequeña información. La información tendría que ser muy breve y yo digo, algunos profes dicen, no, pero es que la información que yo tengo es por lo menos de 2 horas o 3 horas. Bueno, la información tiene que ser breve y concisa. Y sobre todo cuando estás hablando de, no sé, personas de 15 16 años, que es 16, 17 años, que es las edades que yo trabajo, pues tiene que ser breve. Para niños creo que muchísimo más breve. Yo normalmente de una clase de 1 hora, lo que hago, por ejemplo, en conocimientos previos, doy de 5 a 10 minutos, a lo mucho 10 minutos. La información breve sería de 15 minutos a 20 minutos y después se hace una actividad de refuerzo. O sea, de esa información que se dieron es una actividad de refuerzo o que también puede servir mucho, práctica. O sea, siempre practicar los conocimientos y en temas, incluso temas muy, muy sencillos, ¿no? O sea, vamos a hablar que voy a poner un ejemplo cualquiera para que podamos entender estos puntos, ¿no? De las clases o que por lo menos a mí me ha servido mucho hacerlo de esta forma en mis clases. Conocimientos previos, información muy breve, actividad de refuerzo práctica. Si estamos hablando de una clase, no sé, de escucha activa, puedes hacer un pequeño de conocimientos previos, un ejercicio divertido, algo donde se muevan, se activen. En la información breve, quizás los tipos de comunicación, el tipo de comunicación asertiva, el tipo de comunicación agresiva, el tipo de comunicación quizás pasiva, etcétera, ¿no? Y para la actividad de refuerzo se podría hacer una práctica donde con un compañero empiezan a practicar eso que se vio en la teoría, porque el juntar la teoría con la práctica es sumamente importante. Me pienso también en una clase de matemáticas. Habría que ver cómo están de matemáticas, cómo inician, si vamos a dar, no sé, álgebra básica, hacerles un pequeño quiz, después información muy, muy breve acerca del tema y hacer una práctica para ver si se entendió esta información que se dio. Y al final, que a mí no me gusta llamarlo tarea, pero es como una actividad personal, eso es lo que se llevan como para, incluso para reflexionar, o sea, por ejemplo, de la práctica que hablábamos de comunicación, se pueden llevar quizás una reflexión o algún pequeño escrito que ya cuando regreses a la siguiente clase, retomes con conocimientos previos, ¿no? Y así va siendo un ciclo, donde das información, refuerzas lo que ya viste, se practica lo que ya se está hablando y se deja algo para la siguiente sesión. O sea, quizás se los dije de manera como muy, muy breve y obviamente, pues bueno, cuando se dé la oportunidad de dar quizás un curso, una capacitación un poquito más a fondo, se pueden ver en estos puntos cómo hacerlo de una forma más, ¿cómo decirlo? Con ejercicios ya específicos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, me dicen, ok, quiero dar una actividad que sea totalmente visual, ¿cómo le hago si realmente tengo estudiantes con diversidad, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para hacer esto? Es muy sencillo pensar que, por ejemplo, si alguien es ciego, tenemos que dar la instrucción de manera oral o incluso táctil o incluso hacer una actividad donde esté como ese compañerismo para guiar, para apoyar
y que la persona ciega pueda sentirse incluida, al contrario de, por ejemplo, alguien sordo. Les comento, yo he trabajado con clases con chicos sordos y con chicos ciegos al mismo tiempo. Y entonces tengo que hacer cosas que sean totalmente auditivas, pero también totalmente visuales. ¿Qué significa esto? Que si voy a dar información, la escribo en el pizarrón, hago algún tipo de infografía, algo que se vea, pero también lo estoy hablando. Y por ejemplo, si en este momento tuviésemos una persona sorda aquí, podría ver lo que estoy diciendo por medio del, pues ahora sí que de los subtítulos, podría ver lo que comenté de las recomendaciones en una clase. Evidentemente hay información que se puede ir perdiendo y por eso es importante tener esta parte de la actividad personal donde podamos revisar si la persona entendió lo que se dio, no como tarea, o sea, porque yo a veces estoy como muy en contra de querer evaluar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está bien evaluar, pero no es lo más importante. O sea, para mí lo más importante en mis clases, y creo que sería capaz, ¿no? La recomendación más importante para incluir la diversidad en el aula es entender o evaluar o mirar los procesos de los estudiantes más que lo que produzcan al final. Porque lo que produzcan al final, ok, puede ser una nota de 7, 8, 10, pero el proceso de cómo construyen las cosas, y eso se los dirá creo que cualquier profesor de matemáticas, entender el proceso de cómo llegan a un resultado es mucho más importante que tener el resultado correcto. ¿Por qué? Porque ese proceso mental es lo que les da las habilidades y herramientas de vida. Y desde este punto de vista, para mí, es más importante que un estudiante tenga un 10. A mí me importa más que un estudiante tenga una herramienta de vida útil que tenga un 10. Que sepa pensar lógicamente me es muchísimo más importante a que pues me entregue un ensayo perfecto hecho con ChatGPT. Y eso es algo que como docentes, para poder trabajar con la diversidad o independientemente de la diversidad con todo tipo de personas, tendremos que ver más los procesos cognitivos que los resultados que nos den al final. Tristemente, y eso sí es una realidad, en México y en muchos países se evalúa con exámenes a veces muy teóricos y que no reflejan la cantidad de conocimiento. Eso sí es algo que llega a pasar y además de exámenes no adaptados y bueno, muchísimo más crítica que le podría hacer a la educación, pero si tienen estos 4 momentos, creo que puede llegar a ser pues bastante, pues cómo decirlo, bastante productivo, ¿no? El hecho de pensar más allá de solo pues ponerles un 10 o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, realmente la escuela ha estado enfocada más en producir personas, personas que sirvan pues más al Estado, más que a lo que la persona quiera llegar a ser. Pero bueno, esto es como los 4 momentos que desde mi punto de vista pueden llegar a funcionar. Tengo ahora sí que muy poco tiempo, me gustaría haber dado pues un poquito más en esta pequeña charla y sé que hay algunas dudas, algunas preguntas. Ahorita me comenta Oscar que él trabaja, ok, como docente, evaluaciones formativas, exactamente. Sí, se evalúa lo que se está haciendo y no tanto que tenga un aprendizaje esperado. Pero les voy a decir algo, con una evaluación formativa es a veces para el estudiante más difícil enseñar todo su proceso que solo tener un 10 en un examen, porque estamos de acuerdo que muchos estudiantes es como, ok, no lo entendí bien, voy a buscar cómo copiar. Y créanme que los estudiantes buscan la forma de sacar las respuestas correctas más que entender el proceso. Y, por ejemplo, una buena reflexión en ciencias sociales, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O en humanidades, el sacar una buena reflexión, el tener una producción quizás oral, escrita o incluso actuada, que eso es bien interesante, puede generar muchas más cosas, muchas más herramientas en el sujeto. ¿No? Y por poner algunos ejemplos, porque hay muchísimos que se pueden poner en este momento, pero más allá de eso, pero veo que en el chat hay como algo de plática y me parece bien interesante. Exacto, dice Gabriela Vargas, la evaluación tradicional evalúa la memorización de información y esa, pues es una realidad. O sea, la evaluación tradicional es como, ok, solo era la memoria, pero si nos vamos a la pirámide de Bloom,
perdón, a la taxonomía de Bloom, podemos ver que el conocer es uno de los puntos más básicos, pero ya puntos un poquito más profundos tienen que ver con la creación. Bueno, la creación, evaluar, etcétera. O sea, son puntos muchísimo más profundos y que uno como docente también habría que evaluar en nosotros cuántos de estos puntos si estamos, pues ahora sí que fortaleciendo como docentes, tal cual. Y, Karen, ujú, a mí me gustaría preguntarte algunas cosas. sí. Digo, tú estás compartiéndonos tu experiencia como una docente a nivel superior. Sin embargo, también hay entre los participantes gente que trabaja con niños muy jóvenes, muy pequeños, y yo exponía un ejemplo en el cual no se entiende la sordera o la debilidad visual. Desde tu experiencia, desde lo que tú conoces, ¿cómo podría una persona poder levantar una sospecha, poder, digamos, pensar que a lo mejor lo que le pasa al niño no es que sea, digamos, tenga autismo o no sepa leer porque es un flojo, sino que puede ser que esté relacionado con un tema como un problema del oído o de la vista? Ok, bueno, qué bueno que me regresas al tema. Hay veces que me encanta todo el tema de educación y a veces me voy por otros lados y veo que también les interesa por ahí hablar de esta parte, ¿no? De la discapacidad, de cómo identificar a un niño con discapacidad visual o auditiva. Bueno, normalmente, y esto pongo un ejemplo de una conocida que tuvo a su bebé no sonreía, no la volteaba a ver y ella decía, híjole, mi hijo posiblemente tenga un grado de autismo. Y eso se empieza a ver desde los primeros, ahora sí que 6 meses, el año de vida. Y ella, pues bueno, lo que hizo fue hacerle pruebas de todo tipo, en muchos aspectos. Sí respondía al sonido, pero cuando le hicieron las pruebas visuales, pues evidentemente el niño había nacido con un grado de cataratas. Entonces, al operarlo y al ponerle unos lentes especializados, el niño ya cambió total, o sea, al ver a su mamá, empezó a sonreír, empezó a entender como que esta parte de gesticulación y hubo ahí un cambio. Pero sí es importante desde mi punto de vista descartar primero la parte biológica, o sea, el tema visual, auditivo, y ya empezar a hacer como algún otro tipo de pruebas, ya sean neuronales, encefalograma, bueno, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico neuronal, ¿no? Eso en el tema visual. Desde muy chicos se empieza a ver como esta cuestión también. Si ven que alguno de sus estudiantes está al fondo, ¿no? Y dicen, ah, es el más relajiento, todo, pero le cuesta, hace como yo, lo que yo también tengo por ahí, que no veo muy bien, pero no una discapacidad, que les cuesta mucho ver, o sea, les como que se esfuerzan y luego Por enfocar. más por enfocar, ajá, que les cuesta mucho enfocar. A mí me pasó que tuve un estudiante que de hecho él usaba lentes, él tenía una disminución visual, o sea, sí podía caminar todavía, o sea, estaba en este limbo, pero realmente su enfermedad ya estaba generando que dejara totalmente de ver. Y era algo que no estaba reconocido para él y para su familia un poquito, les costaba trabajo, ¿no? Reconocer la discapacidad. Entonces, cuando me acerqué con él y fue como, oye, ¿qué necesitas? O sea, ¿no ves bien? Y ya me empezó a decir él que, por ejemplo, el plumón verde de plano no lo veía, que tal plumón sí, que no sé qué. Entonces, ese diálogo, el acercarme y ser observadora, o sea, el punto también es observar cuáles son las conductas o por qué un estudiante empieza a ir más abajo. La realidad es que muchas veces no nos damos cuenta y solo, por ejemplo, se tacha a esos estudiantes como, como tú decías, flojos, que no tienen interés, y en realidad puede ser que no estén percibiendo la realidad como nosotros la estamos percibiendo. Una persona, por ejemplo, que tenga, que sea, ay, se me fue la palabra, daltónica, Ujú. daltonismo, que tenga daltonismo, también es una dificultad muy grande porque no puedes usar los mismos colores con él. Y evidentemente habría que buscar qué tipo de colores puedes poner en tus presentaciones, cómo poner la letra. O sea, a mí me pasó también con una estudiante que sí lograba ver hasta cierto punto, pero ciertos colores no. Y bueno, ahí habría que hacer esas adecuaciones o dar ciertas instrucciones orales, ¿no? También me pasa que trato de poner, por ejemplo, algún tipo de presentación o algo y tenemos que obviar que esa persona pues no lo va a copiar igual, entonces te acercas
y lo vas dictando, pero ya cuando identificas, ¿no? En un niño sordo, normalmente no, digo, esto que voy a decir parece muy evidente, pero muchas veces no se hace, no se les hace audiometrías o pruebas de sonido. Por ejemplo, si estás muy cerca de él y aún así hablándole como en un tono normal no responde, es muy probable que tenga un tema auditivo, ¿no? O que parezca muy distraído todo el tiempo, pues a veces no es tanto de que esté distraído, sino que no está escuchando lo que se está diciendo. O también si el tono de voz de la persona pues es muy bajo, hay chicos con discapacidad auditiva que tienen restos auditivos. O sea, sí escuchan muy poquito, pero tienes que hablar demasiado fuerte para que se entienda. Entonces, bueno, en algún caso, si un niño, ¿no? En kinder ves que está muy distraído, todo, sería lo mejor recomendarle ir a audiometrías, ir con el médico, ir con si es que en su país existe, porque no en todos los países está esta figura, del fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo puede hacer una evaluación, ya que tiene primero una capacitación desde el lado médico y formación de terapia de lenguaje para poder hacer ciertas dictaminaciones, ¿no? Si no, muy sencillo, mandarlo al médico general y decir que si le pueden, pues ya derivar con un especialista. En México, les comento, se hacen exámenes de fonoaudiología gratuitos en todo lo que tiene que ver con el sistema del Teletón. Le llaman los CRICS y ya, pues ahí agendas tu cita, te hacen pues toda la revisión. En algunos, bueno, por lo menos en el de Querétaro tengo entendido que no te cobra nada, pero también hay áreas. El DIF, algo aquí que pasa en México, el DIF puede dar ciertos aparatos auditivos, al igual que sillas de ruedas y lentes. O sea, si están en una situación desfavorecida, el DIF puede darles toda esta parte de los lentes y aparatos auditivos que, aunque parezca poca cosa, un aparato auditivo, por muy barato que salga, sale como en 40,000, bueno, uno relativamente bueno, sale en 30,000, 40,000 pesos, que en dólares no sé cuánto, serían como pues unos 2,000, 3,000 dólares por ahí, o sea, sí es una cantidad muy alta y muchas veces, pues esa es la dificultad de muchas familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? O con economías complicadas, que no pueden acceder a ciertas cosas o simplemente no saben que existen especialistas que tratan el oído, que tratan la vista, ¿no? O sea, aunque parezca que muchas personas saben de esto, pues no, a veces se tiene que dar este seguimiento y bueno, yo hablo por el país en el que yo vivo. Aquí existe una credencial de discapacidad y es bien importante que si tienen algún alumno o algo que no tiene esa credencial, pues es necesario sacarla. ¿Por qué? Porque eso ya le da acceso a un montón de beneficios que la verdad es que siempre se ocupan. Y bueno, a mí me parecería como esto bien importante decirlo, pero antes de que se acabe el tiempo que tenemos destinado para esta conferencia, quisiera preguntar qué Perdón, piensan. Ujú, sí, 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 Karen. A ver, entonces yo regreso un par de pasos atrás, ¿sí? Tú mencionas la situación de la observación como algo muy importante y de hecho en esta exposición que haces hablas de la empatía como la piedra básica, ¿no? Incluso me llama mucho la atención que tú dices, no es por bondad, sino por justicia, ¿no? El hecho de poder hacer bien tu trabajo no es porque seas una buena persona, sino porque estás comprometido con hacer bien tu trabajo. Aquí menciona Gaby. Es importante observar a los alumnos, pero con conocimiento, no basándonos solo en nuestro criterio, claro. apoyamos del conocimiento. Y justo aquí a mí me gustaría también preguntarte, Karen, sobre esta situación de, hablábamos de los intérpretes, ¿no? De que todavía nos falta un montón en tecnología, en movilidad, nos falta un montón. ¿Qué pasa con la lengua de señas y el braille? Porque mencionas tú la situación de primero observar, ser empáticos, tratar de acercarnos, creo que es algo muy bueno, pero ¿qué hay que decir respecto a estas herramientas que tenemos, que es la lengua de señas y el braille? Creo que lo vio un poco, pero sobre todo porque estoy muy inmersa en ese ámbito, pues es importante que si hay las instancias, o sea, digamos, en el lugar donde ustedes vivan, puedan
pedir, no sé, quizás a la Secretaría de Educación o a la misma escuela, intérpretes, así va a entrar un chiquito con discapacidad auditiva, sí buscar instancias donde se les dé clase de lengua de señas, dependiendo del país, ¿no? Porque, pues les digo, ¿Existe aquí, eso en México? Perdón, ¿existe eso en México? sí, o sea, por ejemplo, en la secretaría, en todas las secretarías de educación del país existen áreas enfocadas a educación especial. Y digo, a pesar de que ya han quitado mucho esa figura, y no es que esté totalmente mal, pero hay veces que, pues sí era necesario, ¿no? Que hubieran grupos psicopedagógicos, que ya no los hay como tal. Bueno, hay grupos que sí. El USAE, todos los grupos de personas especializadas en la inclusión educativa y en la educación especial todavía existen, pero el tema con haber cambiado con a lo denominada inclusión educativa, pasa que se les da menos recursos a las escuelas de educación especial. En Querétaro son los CAMPS. Y pues bueno, eso a veces genera que o no haya tantos intérpretes o los que haya cobren muy caro o que la escuela no quiera dar. O sea, sí existe esta realidad también en el país, pero tengo entendido que en otros países, como por ejemplo puede ser Argentina, había esta figura de maestra integradora y también hay intérpretes en el aula. Y es Mm. algo que, digamos, por ley se pide que si hay un estudiante sordo, tendría que haber un intérprete, ¿no? En México se está tratando de hacer eso, de hecho, hay una asociación a nivel México de intérpretes Mm. y pues bueno, es algo que se está buscando y de hecho hay leyes que lo amparan, pero no siempre, y esto que voy a decir es también, no polémico, pero sí es una realidad que no siempre en todos los estados se dan los recursos para que existan esas adecuaciones. Esa es la realidad. Pero se supone que en cada estado, por ejemplo, en Guanajuato, tengo entendido que hay un instituto que Mm. atiende directamente a la discapacidad. Es un instituto especializado en esta área. En Ciudad de México hay mucho más. Incluso, por ejemplo, en Ciudad de México existe esta biblioteca donde hay una sala adaptada. Está tengo entendido, ay, se me fue el nombre, pero hay una sala de tiflotecnología en la UNAM y hay una sala tiflotécnica. Voy a investigar exactamente el nombre, se me barrió ahorita, pero donde dan cursos de braille, cursos de lengua de señas. Hay también préstamos de libros en braille. Hay una biblioteca de braille para niños. Eso pasa en la Ciudad de México. Y yo creo que esos espacios son bien importantes y bien necesarios. Aquí en Querétaro ha habido muchos esfuerzos, incluso les digo, les proyecté una presentación de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Querétaro y ahí también hay cursos. Habría que ir investigando en cada estado y en cada país, porque pues cada país va a tener sus cosas distintas, irlo acercándose. Incluso hay grupos, hasta en Facebook y en muchas áreas donde se han conectado comunidades de personas sordas, familias, también si hay alguna persona aquí que tiene un familiar, alguien sordo, o sea, sin problemas también sería como acercarse, incluso si necesitan información sobre organizaciones, también sin problemas de lo que yo conozco, de lo que ya sé, podría brindarlo. Exactamente, es la biblioteca de Vasconcelos en la Ciudad de México. Se me había ido el nombre, pero sí, hay varias áreas. El tema, y eso también es algo que pues es irónico en el país, que se apoya la discapacidad y en este sexenio hubo un apoyo al monetario, pero sí se quitó mucho apoyo hacia institutos que atendían. Entonces, bueno, a pesar de que son leyes, pues a veces hay varios cambios que no favorecen a la inclusión. No diré Eh, que sí. Ujú. sí, perdón, adelante. No, pues eso. Ah, también quería leer que Guadalupe decía, en mi centro de trabajo tenemos alumnos con discapacidad auditiva, tenemos un docente, claro, igual en mi institución, de conocimiento de lengua de señas y enseña solo a alumnos sordos. En ocasiones que los alumnos sigan siendo excluidos, claro. Es que eso también es lo que pasa, que hay veces que no es inclusión cuando se les dan las clases aparte. Digo, entiendo por qué es esto, o sea, sí hay un motivo a veces que se les tenga que dar la clase aparte para nivelar, porque muchas veces vienen con un nivel muy bajito y pues eso también impide que los estudiantes regulares vayan avanzando. O sea,
lo voy a decir tal cual, es una realidad que encontramos en muchos centros, pero hacia eso habría que, digamos, justo buscar estas estrategias y eso sí, si uno, por ejemplo, no tiene ni el tiempo ni mil cosas para aprender lengua de señas, por lo menos irse apoyando de instituciones, de áreas que sí tengan intérpretes o que sí tengan personas que estén más especializadas, porque vamos a ser muy sinceros, hay personas que se especializan ya en áreas muy, muy particulares. Yo, por ejemplo, tengo un conocimiento básico de lengua de señas, pero yo no podría decir ahorita soy la intérprete, porque creo que también ese es un trabajo, pues, bien minucioso y habría que respetar también las áreas, ¿no? Como, por ejemplo, yo no me puedo meter al área de un médico y diagnosticar, tampoco podría meterme a esa área como solo porque a mí me plazca, ¿no? Y tristemente hay personas que no conocen tanto de ciertas áreas y están como que entrando, ¿no? O sea, por eso yo desde un inicio dije, yo tengo un enfoque más pedagógico, o sea, más de escuelas, más de ciertas técnicas, Ujú. pero sí se le ha acreditado mucho apoyo a la educación especial. eh, y pues me parece, ¿no? Fundamental el dar más apoyo. Sí. También, si en algún punto quisieran conocer más de estos temas, en Infancia y Desarrollo Pleno se están elaborando, se están creando ciertos talleres para indagar muchísimo más a fondo en el tema de tanto discapacidad auditiva como visual. Sensorial. También comenta Gaby Vargas, nosotros como maestros debemos aprender la lengua de señas mexicana y braille de manera particular o de parte del gobierno. Aquí tú mencionabas algo, Karen, que me hace recordar esto que comenta Gaby. Tú decías, no hay personas sordas en esta reunión, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, es que no hay personas sordas o ciegas porque no llegan o porque no estamos listos para recibirlos. O sea, es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí, La cuestión de la segregación, digamos, la estamos generando en el punto en el que no tenemos la posibilidad de comunicarnos con ese otro, que también es parte de la sociedad y que, digamos, en sus facultades mentales es igual que nosotros. Esto es, no hay que hacer una adaptación como por ejemplo con la gente con discapacidad intelectual, que hay que llevar el material a un nivel que les sea comprensible. Simplemente es crear un puente que permita que puedan formar parte de la discusión, ¿no? totalmente. Sí, no, no, no. Y en esa parte tienes un punto, o sea, sí tendré que ver adaptaciones antes de, o sea, como para que todos puedan, si lo prefieren. Y sobre todo, hay algo que a mí me dejaron muchos intérpretes y yo creo que eso es algo fundamental, y también lo decía Gabriela, es el hecho de acercarse a la comunidad, o sea, poder interactuar con personas de la comunidad y quitarse el miedo, porque muchas veces, y a mí me pasaba cuando interactuaba las primeras veces que entré a estos temas con personas o ciegas o sordas, tenía miedo de quizás hacer alguna acción, algo que fuera a ofender, algo que, pero en realidad como todas las personas, son como nosotros, con miedos, con sueños, con cuestiones totalmente, pues sí, somos, no diría, no quiero caer en esta cosa medio, pues no sé, empalagosa, ¿no? Decir, todos somos iguales sí, en un punto muy básico, pero sí, realmente. O sea, todos tenemos como estas situaciones en las que luchamos diariamente. Sí. Eh, Y es como esto de los lugares de personas con discapacidad, que hay personas que llegan y se estacionan, pero no saben en qué momento, pues lo va a ocupar una persona. Y si tuviésemos un poquito, fuéramos más incluyentes desde un inicio, como otros países que, digamos, tienen calles adaptadas, todo, la gente saldría más. Si no vemos en México tantas personas con discapacidad en la calle, es porque no hemos adaptado nuestro entorno y más bien ellos se han tenido que adaptar con nosotros con las barreras. Ya no lo expliqué que en algún punto, pues bueno, si se da la oportunidad lo explicaría un poco más a fondo, pero existen también barreras y una de las más, o en la escuela, la que más llega a pesar es la barrera pedagógica, de no hacer adecuaciones, de no hacer un montón de cosas, pero pues bueno, o sea, ahora sí que agradezco el espacio.
Y no sé si alguien quiera comentar algo a vos o seguir escribiendo o tú, Riff, quisieras A mí me comentar los... gustaría leer porque Gaby está muy, muy activa. Gaby, si quieres tomar la palabra, por favor. Ella dice que trabaja con adolescentes con discapacidad intelectual y tuvieron un alumno Ah, sordo. Entonces pedimos al DIF del Estado un maestro en lengua de señas mexicanas y todos aprendimos lengua de señas mexicanas básica y nos pudimos comunicar con él y fue grandioso. Qué emocionante. Sheila dice, en Guatemala solo existe un centro de la ciudad técnico ocupacional para adolescentes con discapacidad leve. Y continúa Gaby Vargas, muchas personas dicen, ¿para qué tienen lugares reservados para personas con discapacidad si no se les ve esto que mencionas, Karen? Debe de haber estos lugares, no para que vayas, sino por el simple hecho de que hay un lugar para ellos. Y justo, la inclusión es un tema colectivo. ¿No? Porque no es solamente que, digamos, traigas al chico a la escuela y, bueno, tenga adaptaciones, sino que tiene que ser todo el grupo de alumnos, todo el grupo de padres de familia. Es más, la gente que está en el trayecto de que el niño va de la casa a la escuela, pienso que para que exista realmente la inclusión social, todos tenemos que estar listos. por supuesto, y en el estar todos listos tiene que ver muchísimo esta parte de la empatía, de la comprensión, de capacitarse, de formarse y ser flexibles, porque, bueno, ya es algo que no comenté, que me parece bien importante comentarlo. La persona con discapacidad, al ser como uno de nosotros, también va a tener sus mañas, ¿no? Y un estudiante no por tener, por ejemplo, discapacidad visual va a ser mejor o peor estudiante. Va a ser un estudiante como cualquier otro y puede ser que tenga dificultades de aprendizaje. Eso también puede pasar, pero no por, lo que quiero dejar claro es que no por tener una discapacidad eres mejor estudiante o peor, sino simplemente eres un estudiante y quizás vas a ser muy irresponsable o quizás muy responsable o quizás X, Y, ¿no? O quizás también muy grosero. Me ha tocado ver algunos sordos que con otros, bueno, no con otros estudiantes regulares, sino con otros estudiantes sordos, pues empiezan a armar como de señas, porque no sería de palabras, sino y a ofender y cosas así, porque son adolescentes, porque están en una edad de querer hacer relajo y es algo totalmente normal y tampoco no me gusta ver pues a las personas con discapacidad como, ay, pobrecitos o angelitos, porque esa es una visión también totalmente, pues desde Castrante. una mirada, ajá, exactamente. Y creo que me parece importante también dejar esto sobre la mesa. Son personas con sus matices. Y como un estudiante regular, pues va a tener fallas o va a tener muy buenas calificaciones. Entonces, habría que desmitificar como todas estas cosas, ¿no? De la discapacidad. Ok, bueno. Mencionaba aquí Óscaris que en este nuevo periodo escolar tendrá a un alumno con esta discapacidad y es un gran reto para todos. Algo que yo observaba, Karen, y digo, no sé desde tu experiencia, menciona, yo regreso, perdón, em, que a las docentes no solo hay, tú decías ahorita que tuviste que hacer adaptaciones para tu alumno sordo, para tu alumno ciego y para todos los alumnos que no eran sordos ni eran ciegos, que no lo mencionaste, pero está sobreentendido. ¿Qué pasa a nivel burocrático? Digamos, ya de por sí es mucho el trabajo para un docente el recibir a un alumno con algún tipo de discapacidad. A nivel burocrático, ¿cómo ocurre donde tú estás? Porque lo que yo veo aquí es que hay que llenar formularios y formularios y formularios y formularios que el docente en algún punto no solo que está limitado en el conocimiento, sino que también le llega a ser muy complicado por el trabajo burocrático. Bueno, esto es un punto bien interesante. Yo no lo expliqué tan a fondo porque justamente muchas veces el tiempo no nos da, pero yo estoy en un bachillerato incluyente que desde un inicio se pensó desde ese punto de la inclusión, ¿no? Digamos, ha ido cambiando algunos planes, incluso a nivel federal el año pasado nos cambiaron los programas y ya estamos bajo otro modelo, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Hay más flexibilidad, sí, y específicamente en este bachillerato buscamos una flexibilidad con los docentes, o sea, lo menos burocrático que se pueda, mejor. Existe una planeación, que esa planeación se busca llevar, pero si no se logra ver todo así perfectamente como van
los contenidos, pues digamos, hay esta flexibilidad de decir, ok, se van a lograr en otro momento o con otra actividad, pero no, ¿cómo decirlo? No forzar las situaciones pedagógicas, o sea, no forzar que la persona tenga que aprenderlo todo y todo exactamente igual. Ese es uno de los grandes errores de la educación, que pensamos que tienen que salir todos iguales. Y la realidad es que alguna de la información que se les llega a dar en la preparatoria, quizás ya se estando en la universidad o más adelante, lo retomen y les sirva, ¿no? Porque van a tener un proceso de interiorización de información distinto. Y no está mal que lo tengan en distintos momentos. Yo creo que también ese es un punto bien importante que tendríamos que anotarlo si alguno o alguna de aquí es tomadora de decisiones en una escuela o puede influir, hacer ver que la inclusión tiene que ser flexible, porque si no es flexible, estamos condenados a un ciclo pues obviamente, algo tener al docente con un montón de formularios y cosas y burocracia que al final termina aniquilando el espíritu docente. Y esa es una realidad, o sea, mientras más burocrático se vuelva un espacio de clase, la verdad es que las cosas van a ser un poco más complejas para los docentes y tristemente los mejores docentes vas a matarles el espíritu. Entonces, lo que yo siempre trato de alentar a los profes es sí a buscar caminos un poquito más integradores, juegos, la parte lúdica es súper importante. Y bueno, si por cuestiones administrativas o algo se exige ciertas cosas o ciertos entregables, tratar de trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y esto es algo bien difícil porque yo sé que muchas escuelas no trabajan de manera colaborativa y el profe llega a dar su clase y se va, Ujú. pero esto no funciona. O sea, siendo muy realistas, las mejores clases que he dado o hemos dado en conjunto o los mejores casos han sido cuando trabajamos de manera colaborativa en ciertos proyectos y de verdad salen unas cosas bien bonitas. El, hace 2 cuatris, recuerdo, y lo voy a poner solo como para ir cerrando, hubo una clase y me pareció magnífica donde les pidieron hacer como una maqueta de la célula y los chicos hicieron su maqueta en braille. O sea, empezaron a hacer ciertas cosas. No, creo que tengo las fotos por ahí, pero es una maqueta hecha en braille y con varias cosas que les ayudaron otros compañeros, ¿no? Porque pues ellos no podían ver dónde poner y ya les ayudaban a organizar. Pero es ese fomento de la creatividad que créanme que si lo empezamos a incluir en las aulas, las cosas pueden fluir desde otro lugar y sobre todo ese convencimiento de decir, va a ser más sencillo trabajar en proyectos integradores, en proyectos colaborativos, o sea, quizás va a sonar como que muy, muy comunitario y muy hipeso, pero de verdad sí sirve hacer proyectos colaborativos. Sí, voy a leerte solo algunos comentarios para empezar a cerrar, Karen. Escribe Guadalupe desde Facebook, ¿dónde puede revisar los apoyos que se dan con la credencial en México? Otra Guadalupe le contesta, no sé si es la misma, los alumnos de mi escuela lo gestionan en el DIF municipal con apoyo de la Ok. institución pública. Y Gaby le contesta desde el DIF y el Instituto de Discapacidad en cada estado. Digamos, algo genérico. Mm. ¿Qué recomendarías tú? ¿Dónde podríamos orientar a la persona o a su familia para que pueda empezar a andar el camino? Ya decías médico general, perfecto, pero a nivel Pues institucional. a nivel institucional, sí, justamente como comentan, en cada estado tienen que tener sí o sí en la Secretaría de Educación un área de educación especial. Sí o sí, eso está en México por lo menos. Y acérquense al DIF. El DIF realmente da mucha atención a estudiantes, bueno, a más bien personas con discapacidades en general. Entonces creo que es un buen lugar. Me parece, ¿no? Que por ahí. Y también, pues ahora sí que, bueno, a ver si lo puedo buscar rápido. El sitio donde se tramita todo eso está en internet justamente. Déjenme reviso rápido y lo pongo aquí en el chat. Bueno, el comentario de Caro, que es el último que tenemos aquí, dice, nunca he tenido oportunidad de trabajar con personas con discapacidad visual o auditiva, sin embargo, varios años estuve trabajando como monitor con niños con discapacidad intelectual.
Creo que lo más importante es enseñar al otro a aceptar, entender y respetar a una persona con discapacidad para posteriormente poder lograr hacer una buena inclusión educativa y social. Y en ese sentido, qué importante es la figura del docente, que es el primero que tiene que estar dispuesto, abierto, ser flexible, tener conocimiento para trabajar con personas con discapacidad. Karen, ¿te gustaría dejarnos con alguna última reflexión sobre este tema? Bueno, antes de la última reflexión, solo ponerles que si alguien de México, sí, evidentemente la credencial se tramita en el DIF. También ya puse ahí el link. Si lo quieren, o sea, si les sirve de alguna forma, ahí está colocado. Y la última reflexión es una reflexión que la verdad es que la repito mucho, no voy a mentirles, pero tuve un profe que me pareció una persona sumamente sensible, pero creo que de esta sensibilidad radical bien interesante, bien bonita. Este profesor se llama Carlos Escliar. Creo que muchos ya lo han escuchado y todo. Hay veces que es difícil de comprender ciertas reflexiones que él da, pero una reflexión que me hizo mucho sentido es que eh, le- la inclusión, bueno, no la inclusión, sino la escuela es ese lugar donde puede cambiar la suerte de aquellos que han nacido sin suerte. ¿Y qué significa esto? Significa que hay personas que no eligieron nacer con una discapacidad directamente, ¿no? No eligieron, incluso voy a decir algo que es fuerte, no eligieron que algunos de sus progenitores hicieran cosas para que tuvieran, porque eso también llega a pasar, para que ellos tuvieran una discapacidad. O nacieron en un contexto sumamente violento y complicado que les generó, pero la escuela sí puede ser ese lugar donde haya un acompañamiento, haya una comprensión y haya sobre todo una escucha activa de nuestros estudiantes, podemos hacer toda la diferencia. Y no lo digo desde un lugar así como de, ay, pobrecito, no, sino de verdad, créanme que si su estudiante está dentro del aula y no está fuera, digamos, haciendo cualquier cosa que uno se llegue a imaginar o en grupos delictivos, creo que ya estamos haciendo muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, los quiero dejar en ese pensamiento que lo que uno hace como docente trasciende a veces generaciones. Y si esto nos puede ayudar a cambiar nuestros países aquí en Latinoamérica, ya estamos para mí del otro lado. Pero bueno, Muy muchísimas emocionante. gracias por su... ¿Cómo? Gracias. Muy emocionante, Karen. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento. Es muy, muy generoso de tu parte. Eh, Claro. bueno, que tengas mucho éxito, Karen. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora la palabra a Carolina Lizama, que es nuestra compañera, que ella también está aportando a este trabajo colectivo con sus mesas redondas de sensibilización donde damos la voz a las personas cuidadoras. Y próximamente va a tener la reunión mensual. Caro, ¿te gustaría invitar a los participantes para que se sumen a la reunión que va a ser en 2 semanas, ¿no? 2, 3 semanas, por favor, ubícame. Hola, buenas tardes. Disculpen por no tener la cámara, pero es que estoy un poco con dificultad para respirar, entonces mejor mi carita que se vea ahí. Eh, Quería comentarles que el 11 de agosto tenemos la próxima mesa redonda donde vamos a continuar con el síndrome del cuidador y ahora en la parte con herramientas. Nos va a acompañar una psicóloga quien nos va a mediar y va a ir apoyándonos en cómo ir creciendo como cuidadora. Los invito a todos y quiero agradecer la ponencia de Karen que me cuestioné mucho justamente lo que ella habla. Siento que soy una persona, pensaba, que era una persona muy empática y siempre mirando al otro, pero me cuestioné el cuánto nos dedicamos para estudiar, por ejemplo, braille o lengua de señas, eh, pero si tomamos el interés por otros cursos, por ejemplo, inglés o otra cosa. También creo que sería bonito abrirme, le agradezco mucho porque me abrió este espacio de cuestionamiento y de razonamiento. Gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias, Karen. Bueno, la descripción de este video voy a dejar tanto el enlace que nos compartió Karen como información sobre un curso que va a estar impartiendo con nosotros para quien quiera
escucharla un poco más, estudiar con ella. Bueno, esto es la persona y digo que tengo un tiempo conociéndola y lo que ven es lo que hay. Esta es la persona con la que van a tener contacto. Agradezco mucho su tiempo. Los voy a dejar con el último video. Quien desee solicitar una constancia de participación es completamente gratuita. Voy a dejar el enlace mientras corre el video para que puedan llenarlo o copiarlo y llenarlo más tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes en el próximo webinar y estén al pendiente para las mesas redondas de IDP, que son las mesas redondas que encabeza Carolina. El enlace a las mesas redondas lo compartimos en el grupo de IDP en WhatsApp. Entonces, que tengan muy bonito domingo. Les voy a dejar con un video del Cineclub documental, donde justamente habla de un caso de una chica ciega en el ejército de Israel, que es otro tipo de escuela que se vive aquí. Muchísimas gracias. צהריים טובים, שמי סגן אורי שלמון ואני עיוורת מוחלטת. לא הגעתי עד כאן היום כדי לעורר השראה או לפרוץ דרך עבור עיוורים נוספים. יצאתי לקצונה כדי לבטא את מי שאני, לתרום מחלקי לטובת הצבא והמדינה ולקבל בחזרה. גדלתי וחונכתי במסגרות רגילות, החל מהגן ועד התיכון. הייתי שותפה לכל החוויות והמחויבויות כמו יתר בני גילי, והיה לי ברור שאממש את זכותי וחובתי ואתנדב לצבא. שירתי כמש"קית חינוך בכנף אחת, ובהמשך יצאתי לקצונה. גם את תהליך הקצונה ביצעתי ללא הנחות, החל ממבחני המיון, קורס קצינים והשלמה חילית בבסיס עובדה. בהזדמנות זו אני מעוניינת להעביר מסר מרכזי ויחיד. אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש מגבלה מסוימת, בין אם היא גלויה ובולטת ובין אם לא. לכן, עלינו, כמובילי החיל, להימנע משיפוטיות ומדעות קדומות, להאמין באדם ולתת הזדמנות. רק כך נוכל להמשיך בדרכנו כחיל חזק ועוצמתי ולהפוך את החברה למקבלת ומכילה יותר. תודה.